Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de la latitud geográfica donde nos ven, nos escuchan, bienvenidos nuevamente. Un placer seguir con una de las últimas sesiones del día 3 de 3 días bastante intensos, cargados, pero de mucho contenido, en la cual pudimos interactuar en distintos roles que involucran a la gestión deportiva. Y hoy no es la excepción, ¿no? Y en esta sesión mucho menos, en la cual vamos a poder tocar un tema que aún no hemos podido tocar, que es un poco el enfoque desde el área motor, con este panel denominado ¿Cómo tomar la curva? Estrategia comercial en el deporte motor, nada más y nada menos que de un amigo y un colega también de acá de Barcelona, Francisco Letieri, con quien también compartimos otros espacios normalmente también, y con quien compartimos también un pasado muy interesante en Paraguay y que sin duda seguimos vinculados a este sector geográficamente también bastante globalizado, ¿no? Así que, Fran, te dejo on stage también, bienvenido y un placer saludarte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos también. Para mí es un gusto, Edgar, compartir este espacio contigo. Sé que nos vemos frecuentemente, pero te quiero decir, como ya te lo dije en vivo, también muchas felicitaciones por esta iniciativa de poder traer un evento como este, ¿no es cierto? De poder facilitar un evento como este en función o en favor de la industria deportiva, sobre todo enfocado para el mercado de Paraguay, que conocemos y sabemos bueno, que hay una necesidad, pero que también hay mucha demanda de muchas personas que quieren saber cómo empezar a meterse en este ambiente y escuchar algunas bueno, experiencias de cómo se hace en otras latitudes. A vos y a todo el equipo, bueno, muchas felicidades y lo que he visto hasta ahora del Congreso, la verdad que es súper interesante y yo creo que ha aportado muchísimo valor. Así que de nuevo, los felicito y bueno, un gran abrazo y para todos, para la audiencia, para todos los que están presentes, aunque sea en este formato tan especial, ¿no? Que ya nos gustaría poder compartir seguramente un espacio presencial, pero bueno, este año no toca, seguramente será más adelante, igual para mí, después de haber vivido tanto tiempo en Paraguay, es un gustazo volver a estar en contacto con todos ustedes, así que gracias por la invitación. A vos, Francisco, a vos, muchas gracias y sin dudas es un espacio que hoy nos toca hacerlo online, pero esperemos que más adelante podamos compartirlo ya de forma presencial cuando las cosas se puedan Seguro que dar, ¿no? sí. Así que cuando quieras, Ya va a tocar. Bueno, a ver, yo hoy vengo a conversar un poco y a contarles la experiencia de lo que significa trabajar en una instalación deportiva a motor. En este caso me toca, bueno, liderar el equipo comercial del Circuit de Barcelona-Cataluña. El Circuit de Barcelona-Cataluña es una instalación deportiva bastante relevante a nivel de motorsports. Tiene una trayectoria ya de 30 años. Es el único circuito en el mundo que acoge 4 mundiales entre Fórmula 1, Gran Premio de MotoGP, World Superbikes, Rallycross y otras pruebas muy importantes como las 24 horas de Le Mans de Barcelona, eh, y bueno, el World Superbikes desde el 2020, bueno, y una serie de pruebas que son bastante relevantes en lo que tiene que ver con la industria bueno, con el deporte de motorsports, ya sea de autos o de motos. Y bueno, un poco desde esta experiencia de 2 años y medio que llevo aquí, me gustaría contarles básicamente voy a hacer una presentación que está dividida en 2 segmentos. Primero, cuál es el posicionamiento comercial que le queremos dar y cuál es la estrategia que hay detrás de cómo ser más eficientes a la hora de aprovechar esta instalación deportiva, esta gran inversión que hay, y cómo eso, digamos que aporta valor al territorio. Y en segundo lugar, un poco más específico, hablar de algunas cifras, de algunos números para que la audiencia entienda de dónde vienen los principales revenue streams, dónde están las dificultades, bueno, dónde al final aplicamos nuestras ganas y nuestro día a día, ¿no es cierto?, en cómo vamos sorteando diferentes situaciones. Evidentemente, y me disculpan, voy a caer en un lugar común de hablar un poco cómo nos afectó el 2020, la pandemia y qué recursos. Voy a ser muy honesto y muy sincero en decir
en qué cosas estuvimos preparados y en cuáles no, y qué aprendizajes tomamos de ahí, que creo que siempre es que agrega algo de valor. Y bueno, y por último, mencionar alguna clase de iniciativa y de suertes de adaptación que tuvimos que hacer en función de poder navegar este 2020, que si Dios quiere en unos días daremos vuelta a la página y bueno, y empezar con energías renovadas para el 21. Así que bueno, si me permiten, me gustaría estructurar la presentación en esos dos grandes segmentos, pero lo primero que quiero hacer para que todos los asistentes se hagan una idea de qué sucede en este circuito particularmente, es que empecemos con un breve video y bueno, a partir de ahí empezamos. Bueno, como les decía, la idea de presentar el video era para que la mayoría de ustedes se pudiera hacer una idea de qué clase de actividades tenemos anualmente en el circuito de Barcelona-Cataluña. Como les contaba al principio, si bien el circuito evidentemente es reconocido por ser una pista de carreras, intentamos a nivel comercial de que sea mucho más que eso. Es un circuito que tiene 30 años de trayectoria, es el único circuito en el mundo que acoge 4 mundiales, más varias pruebas de primer nivel, como pueden ser los test de Fórmula 1 también. Entonces, decimos y sabemos y conocemos que a nivel deportivo el circuito de Barcelona-Cataluña está muy bien posicionado, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el mundo del motorsports. Pero nosotros desde el punto de vista comercial, nos generamos un desafío de decir, ok, todo lo que hacemos en la pista, o gran parte de lo que hacemos en la pista está muy bien, pero aquí tenemos una instalación deportiva muy grande que tiene una inversión detrás y que tiene un equipo humano detrás que tiene que, de alguna manera, ser lo más rentable posible y que no solamente tiene que alojar u hospedar grandes eventos a nivel de motorsports, sino que además tiene que ser un venue o una instalación, un espacio donde sucedan muchas más cosas. Y para eso tenemos que tener, o tenemos, y intentamos que esto sea muy permeable a todo el resto de la organización y al equipo, una mentalidad de que la transformación de pasar a ser lo que fue un circuito, o lo que es un circuito de punta a nivel deportivo, sea también lo mismo como un complejo donde suceden otra clase de actividades. Y para tener esto muy a flor de piel, nos recordamos todos los días que esta transformación que queremos llevar adelante no es un proyecto de futuro, un objetivo de alguna manera conceptual solamente, sino que es una obligación y una actividad que tenemos que llevar presente
en cada una de las cosas que hacemos. Es una forma de pensar, un propósito, ¿no es cierto? Nosotros somos muy conscientes en el circuito que probablemente nuestro aliado principal sea la ciudad de Barcelona y lo tenemos muy claro y no lo escondemos. Si bien el circuito a nivel geográfico queda a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, que para aquellos que por ahí no están tan involucrados con el mundo del motor, es muy difícil encontrar un circuito eh, con tanta cercanía de una ciudad tan global y tan cosmopolita en el mundo, como puede ser Barcelona. En general los circuitos quedan a 2 horas y media de grandes urbes o de grandes ciudades. Nosotros tenemos una ventaja, y es lo que decía recién, que es que nuestro circuito se encuentra solamente a 20 kilómetros, realmente son entre 15 y 20, 25 minutos en auto, desde el centro de Barcelona, ya sea desde casi el aeropuerto o desde el puerto, o desde, como les decía, la ciudad en sí, hasta llegar al circuito. Con lo cual, el atractivo turístico, sobre todo, y logístico y de comunicaciones y de operaciones que tiene la ciudad de Barcelona, nosotros lo utilizamos a nuestro favor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros intentamos aprovechar como les decía, este magnetismo turístico que tiene la ciudad de Barcelona de atraer más de 20 millones de turistas al año, e intentamos, claro, que parte de esa gente, así como va al Camp Nou, al Estadio del Barcelona, o va a la Sagrada Familia, o va a otros lugares turísticos que tiene la ciudad muy reconocidos, también vengan al circuito. Entonces nosotros valoramos a la ciudad de Barcelona como un partner, como un asset estratégico en lo que tiene que ver con nuestra estrategia comercial. En Barcelona, como ustedes saben, o sí, en una ciudad como esta, la tradición, la cultura, el turismo, el legado, son todos conceptos que se trabajan mucho y que nosotros en el circuito intentamos también incorporar. Entonces, al final se trata un poco de esto, ¿no? De lo que yo les decía, de que aquí tenemos una instalación muy importante que se ha posicionado muy bien a nivel deportivo, pero tenemos que llevarla al siguiente nivel. Y esta clase de, o esta filosofía que tenemos, es el core de nuestra estrategia comercial. Nosotros necesitamos entender que para que el circuito pueda seguir funcionando por 100 años más, necesitamos convertirlo o evolucionarlo de lo que es o de lo que ha sido hasta hoy un complejo deportivo de muy importante nivel a una marca de entretenimiento. Y cuando digo una marca de entretenimiento, me refiero, como les decía antes, a un lugar donde sucedan cosas, donde el territorio entienda el valor que este espacio le agrega, el impacto que genera a nivel social, a nivel económico y a nivel contenido, ¿no es cierto? Entonces nosotros hablamos del concepto Circuit 365. Esto quiere decir que el circuit tiene las puertas abiertas prácticamente 365 días del año, ¿ok? Donde nosotros tenemos actividades de todo tipo, no solamente para los profesionales o los entusiastas del deporte motor. Nosotros alojamos eventos de música, eventos de cine al aire libre, eventos de gastronomía, de comida, que es un activo que sobre todo en España se trabaja mucho, eventos de moda. Entonces, de esta forma, también entendemos que no solamente rentabilizamos de mejor manera la instalación, sino que atraemos a público que a lo mejor no tiene una relación directa con el mundo del motorsports, pero sí puede venir al circuito, disfrutar de sus instalaciones, evidentemente hacer una inversión de dinero, gastar, ¿no? en ocio, y que el circuito en ese sentido se vea beneficiado bueno, en lo que es la recaudación. Entonces, es muy importante para nosotros este concepto de evolución, de una instalación que nació con una intención meramente deportiva a una marca de entretenimiento. Y está explicado en estos conceptos que les mencionaba. Evidentemente, nuestro core business, nuestro negocio central no va a cambiar y siguen siendo los eventos deportivos del mundo motor de clase mundial. Y aquí tenemos el privilegio, como les decía al principio,
de hospedar 4 mundiales de la Federación Internacional del Automóvil, de la Federación Internacional de Motociclismo, tenemos la Fórmula 1, tenemos el Gran Premio de MotoGP de Cataluña, tenemos las Le Mans Series, tenemos el Rallycross, tenemos los test de Fórmula 1, que es en el único circuito del mundo donde se realizan, porque es cierto que el Mundial de Fórmula 1 se corre en otras 21 ciudades, ¿ok? Pero los test, que vendría a ser como la pretemporada de la Fórmula 1, se hacen hace muchos años y de manera ininterrumpida en Barcelona. Entonces, son activos y son eventos que nosotros hospedamos y que, a la cual también aprendemos mucho cada vez y en cada edición y vamos evolucionando con ellos, que no lo vamos a cambiar. Esto, como les decía, la filosofía de convertirnos en una marca de entretenimiento no va en detrimento de lo que suceda en la pista. Esto también lo tenemos muy claro y somos muy conscientes. Pero claro, a nuestra oferta comercial tenemos que agregarle otros aspectos. Entonces, cuando uno piensa en eventos deportivos, casi que a todo nivel, a nivel fútbol, a nivel tenis, a nivel básquetbol, a nivel el deporte, hablando siempre de, como les decía, de eventos deportivos de clase mundial, hay que acompañarlo con otra clase de servicios que enriquezcan la experiencia. Y en este sentido nosotros, bueno, hacemos muchas cosas en el circuito. Una de ellas es las propuestas de lo que tiene que ver con espacios de hospitalidad y servicios. ¿Cómo trabajamos la hospitalidad? Bueno, al final la hospitalidad, yo siempre digo que es una entrada, es un ticket, ¿no es cierto?, que una persona compra con valores agregados. Y aquí hablamos de espacios más confortables en lugar de estar sentados en una tribuna, con refrigeración cuando hace calor y con calefacción cuando hace frío, de más comodidad, donde uno tiene, bueno, evidentemente, como les decía, un servicio, una atención más personalizada. Nosotros aquí trabajamos mucho el producto de hospitalidad y de hecho es una de las, que lo veremos más adelante, es uno de los revenue streams más importantes que tenemos. Entonces, intentamos que en la hospitalidad, intentamos teñir o dotar a la hospitalidad de algunas cuestiones bien locales para no perder o no, digamos, no caer en el lugar común de hacer hospitalidad como se hace en cualquier otro lugar. Entonces aquí nos permitimos mucho impulsar, ya sea empresas locales a nivel de catering, ya sea la gastronomía, no solo española, sino más bien regional y bien catalana. Intentamos de que todos los menús que la gente prueba tengan detalles o, bueno, como les decía, digamos que puedan probar comida local, digamos, menú de kilómetro cero, etc. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver, sobre todo a mí hay un concepto que me parece que es muy interesante y muy necesario en todas las industrias, pero en la industria de los servicios y entretenimiento como los nuestros, es fundamental, que es la consistencia. Y cuando hablo de consistencia, hablo de que tratamos de la misma manera e intentamos que el customer journey o digamos que la experiencia que vive la persona que va a venir al circuito, ya sea que va a una tribuna, que va a un espacio de hospitalidad, que viene acompañando a un equipo de Fórmula 1, sea lo más consistente posible. Entonces, cuando te reciben primero, cuando haces una compra online para venir al evento, tengas una experiencia ordenada, prolija, fácil, accesible, rápida. Opciones a nivel económico también que vos puedas, bueno, encontrar un producto que vaya con tus posibilidades. Cuando llegas al circuito, que todo ese camino haya sido fácilmente identificable, que hayas encontrado tu estacionamiento, que la gente que te recibe y te aparca el auto lo haga con una sonrisa. Cuando llegas a la entrada también, la persona que te chequea la entrada, que te pone la acreditación, que pueda responderte en 1, 2, 3 idiomas. Nosotros recibimos mucha gente del exterior que viene a ver estos grandes premios. Entonces, esta atención al detalle, la experiencia del cliente, intentamos ser bastante, ¿cómo voy a decir? Como nos preocupa mucho y nos gusta esa palabra de consistencia, por supuesto la amistad,
la atención al cliente, ¿no? Hablamos mucho de customer centricity e intentamos que, bueno, que la gente que viene al circuito se lleve una experiencia como esta, ¿no? Cuando viene a estos grandes eventos. Por otro lado, ofrecemos, fuera de lo que son los eventos puntuales que nos toca recibir y hospedar, actividades propias, ¿no es cierto? Ya sea a través de poner simplemente la instalación a servicio de un grupo, de una empresa, de una necesidad, o porque además de ofrecer la instalación y los espacios, generamos ciertos contenidos o ciertas actividades para que, bueno, se cumpla alguna necesidad que tiene un grupo, una empresa, una persona individual. Cuando hablamos de experiencias únicas, tenemos una serie de actividades como los incentivos o como les decía, estos encuentros empresariales privados donde vienen y de repente hacen algo de team building o bueno, algo para atraer clientes, ¿no es cierto? Hacemos muchas también, por ejemplo, conferencias donde intentamos tocar temas a veces propuestos por nosotros y otras veces bueno, que por ahí nos reservan el espacio y vienen de alguna asociación o de alguna empresa, pero intentamos tener conferencias de distintas áreas de los negocios relacionados con la automoción, con la sostenibilidad, con el impacto social, con la tecnología, bueno, con una serie de conceptos que nos interesan a nivel estratégico y sobre todo también porque nos sirve como un atractivo, como un imán para que vengan personas que el día de mañana nos interese, sean clientes, personas y empresas evidentemente, a conocer el circuito y a conocer instalaciones y a lo mejor no habían venido porque no les interesa venir a un evento de motorsports, pero sí les interesa venir luego a un concierto o hacer una reunión en un entorno específico diferente, ¿no es cierto? Así como podrían ir a un hotel, que en lugar de ir a un hotel, vengan y aprovechen las instalaciones del circuito. Entonces, en este sentido, cuando nosotros no tenemos ocupado las instalaciones por calendario deportivo, intentamos potenciarlo con esta clase de experiencias únicas. Realizamos otra clase de eventos como pueden ser un poco más masivos, festivales, eventos en vivo, musicales, de pintura, lanzamientos de producto, exhibiciones, ferias al aire libre, ferias también de manera en espacios cerrados, techados. Bueno, es un poco lo que les decía, ¿no? Al final tenemos una cantidad de metros cuadrados muy importante que tenemos que rentabilizar y si bien tenemos una ocupación de pista muy alta, que después les voy a mostrar un poco los números, tener la pista ocupada no significa que el resto de metros cuadrados que tenemos en el circuito estén ocupados, con lo cual la propia instalación nos permite ser bastante flexibles y poder alojar distintos eventos o distintos eventos con distintos objetivos de negocio, con distinta experiencia de cliente, con distinto interés por parte de esos clientes a la misma vez. Entonces tratamos de ser muy conscientes y tener un catálogo de productos establecido, es cierto, pero también intentamos ser muy proactivos y averiguar cuáles son aquellas necesidades que pueden tener cualquier cliente o cualquier potencial cliente y cómo desde ese lugar nosotros ofrecemos soluciones. Evidentemente también tenemos todo lo que son oportunidades de branding y de patrocinio bastante tradicionales que uno puede encontrar en estadios o en otras arenas donde suceden eventos, ¿no es cierto? Por nuestra parte, por lo que les decía de lo que son los eventos internacionales que alojamos, más, bueno, una serie de actividades que tenemos evidentemente una cobertura televisiva casi permanente, tenemos nuestros canales digitales con una comunidad bastante activa, tenemos el típico soporte publicitario que le genera visibilidad a las marcas. Entonces, bueno, también al final, como les digo, somos una instalación, generamos visibilidad y esta clase de oportunidades
para empresas que quieren acercarse a un nicho de clientes que nosotros a lo mejor llegamos de manera más natural, nos buscan para encontrar esos paquetes o esos assets publicitarios que les permitan llegar a ese consumidor final que a ellos les interesa, ¿no? Evidentemente también tenemos las actividades de pista, ¿está? Que quizá en lo que a mí me toca desde el liderazgo del equipo comercial, por ahí no estoy tan involucrado en lo que tiene que ver digamos, con situaciones más de performance o de entrenamientos de la parte bien deportiva de equipos que vienen al circuito, sino que a mí me toca más la otra parte, ¿no? Rentabilizar todo lo que tiene que ver con lo comercial y no tanto con la pista y los contratos con los grandes promotores y demás. Pero bueno, claro, somos un circuito de competiciones y evidentemente las actividades de pista también forman parte de nuestro día a día. Y por último, intentamos ser bastante conscientes en lo que tiene que ver con el aporte social y de sostenibilidad y de desarrollo local. ¿Por qué? Porque si bien nuestra instalación está inmersa en una zona muy industrial y nos permite casi ser un pulmón si uno mira de arriba, ve una mancha gris enorme en esta zona de Cataluña, y en el medio ve como un pulmón verde, donde además está el trazado del circuito, ¿no es cierto? Entonces, además de ser un pulmón natural por la cantidad de bosques que tiene el circuito, de árboles, etcétera, intentamos tener actividades de desarrollo local y sostenibles, sobre todo porque, claro, generamos un impacto al territorio inmediato a nivel ¿cómo se dice?, de naturaleza o de sostenibilidad. Por ejemplo, los ruidos. El circuito está abierto de 9 de la mañana a 8 de la noche, depende de la época del año, y todo el tiempo se escuchan coches o motos en pista. Las zonas que están alrededor evidentemente reciben un impacto de ruido, reciben un poco de emanaciones en lo que tiene que ver con carbono, etcétera, o CO2 y demás. Entonces nosotros, tenemos nuestros programas de patrocinio, de desarrollo local, de sostenibilidad, donde nos encargamos de alguna manera, concientizar y mostrar que el circuito también es muy responsable y tiene un compromiso con el territorio importante. Somos el primer circuito que fue galardonado, digamos, con una ISO, ¿no es cierto? Y que certificó una ISO y ha recibido premios por iniciativa de sostenibilidad hace varios años, luego vinieron otros. Y para eso también nos apoyamos mucho en nuestros embajadores, ¿no? Y aquí en la foto se ve a Marc Márquez, que no sé si todo el mundo está familiarizado con él, pero además de ser catalán, Marc Márquez, que es de esta zona, es el máximo campeón mundial de MotoGP de la historia, tiene 8 campeonatos del mundo, entonces es una figura que a nivel de motorsports es verdaderamente relevante y nos ayuda mucho a transmitir muchos mensajes y a llegar más fácil a mucho público de diferentes edades. Entonces nos apoyamos en esta clase de embajadores para poder llevar adelante estas iniciativas, ¿no? Entonces, al final, esta primera mitad y este repaso rápido de lo que significa el circuito de Barcelona-Cataluña y que es mucho más que solamente albergar eventos deportivos, ¿no es cierto? Es un poco todas estas categorías lo que hacemos, que yo les resumí muy rápido, ¿no? Tenemos aquellos eventos deportivos, evidentemente, pero también ofrecemos experiencias únicas como venir a manejar una Ferrari sobre el circuito, aunque seas una persona que en tu vida te subiste a un auto de carreras o a una moto. Vos lo podés, evidentemente, alquilar, venir en grupo, venir solo, venir con la empresa, hacer un team building, hacer una conferencia, hacer una charla. Experiencias únicas es otro de nuestros, como les digo, grandes unidades de negocio, todo lo que es el negocio de hospitalidad y servicios, festivales y otra clase de eventos que no están relacionados necesariamente con lo deportivo, todas las oportunidades de branding, de sponsorship,
de publicidad, bueno, patrocinio, etcétera, que ofrecemos a las marcas. Todo lo que tiene que ver con actividades de pista, sí enfocadas en un público profesional del automovilismo o del motociclismo, y todas las iniciativas de sostenibilidad y los programas que tenemos, que ahora les voy a contar algunos. Entonces, cuando hablamos de un circuito, como el circuito de Barcelona-Cataluña, a mí lo que me gusta transmitir, y por eso siempre arranco con esto, es que nosotros nos movemos en estas 6, 7, 8 categorías con alguna cosita más que hacemos, y no solamente recibimos a la Fórmula 1, que es lo que muchas veces es lo más conocido, ¿no? Entonces, bueno, nuestro eslogan para los próximos 5 años tiene que ver con Driving for a Better Future, conduciendo a un futuro mejor, y intentamos bajo este paraguas de Driving for a Better Future trabajar estos 6, 7 conceptos que les mostré hasta recién. Entonces, a partir de aquí, y para que vayan conociendo un poco más sobre el circuito y lo que son las cifras de explotación, nosotros tenemos una ocupación muy importante en la instalación. Aquellos que trabajen en el mundo del deporte o en el mundo en otras industrias y tengan un activo como una instalación, saben lo importante que es rentabilizarla todos los días, ¿no? Y la ocupación, ya sea un hotel, un salón de eventos o lo que fuera, que un estadio que les toque. Entonces nosotros tenemos una ocupación muy alta, probablemente la más alta de Europa, con un 87% de días del año ocupados. De ese 87%, 67 días solamente 67 días son carreras, 250 días tiene que ver con todo lo demás que les mostré recién, y hay 24 días que nos guardamos para mantenimiento, porque en algún momento tenemos que, como se dice vulgarmente, recauchutar la pista un poco, ¿no? Para mantenerla así como se hace el mantenimiento del césped de un estadio de fútbol o de rugby. Bueno, lo mismo nosotros con la pista, ¿no? Entonces, esta es una ocupación muy alta y realmente nos sentimos muy contentos de poder contar estos números. En lo que tiene que ver con partidas de ingreso, para nosotros las 3 partidas de ingreso más importantes que tenemos es, sin ninguna duda, la primera, el ticketing, es decir, la venta de entradas para los grandes premios principalmente, que son el Mundial de Fórmula 1 y el Mundial de MotoGP, y luego el resto de eventos, ¿tá? Eso es el 47% de nuestra facturación. Luego tenemos, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con productos de hospitalidad, que evidentemente están asociados a los grandes premios, ¿tá? Y por último tenemos lo que tiene que ver con el alquiler de las instalaciones, el alquiler de la pista, los eventos privados de empresa, las cenas corporativas, las experiencias únicas, todo lo que les conté hasta ahora. Entonces, más o menos esta es la forma en la que se divide nuestra torta de ingresos. Aquí me gustaría compartir lo que yo llamo afectaciones que tuvimos este año por el tema de la pandemia. Yo creo que hubo 3 áreas donde realmente nos tuvimos que poner a trabajar mucho y no me da vergüenza decirlo también, que en algunos aspectos no estábamos del todo preparados, pero nos sirvió como aprendizaje, ¿no? El primero, evidentemente, tuvimos que cambiar todo el calendario deportivo. Nosotros teníamos previstas unas 18 carreras. Hicimos la primera, que en realidad no fue una carrera, pero fue la pretemporada de la Fórmula 1 en febrero, y a partir de ahí, creo que fue el 14 de marzo más o menos, que se dictó el tema de cierre de todo tipo de espacios públicos y el confinamiento. Tuvimos que empezar a comprimir el calendario, mover fechas, cancelar algunos eventos. Y esto parece fácil decirlo, pero cuando hay contratos de por medio y compromisos con pruebas muy importantes, como les digo, como puede ser el Gran Premio de Fórmula 1 que iba a ser en mayo, el Gran Premio de MotoGP que iba a ser en junio, el World Superbikes que era en septiembre, etc., nos demandó muchísimo trabajo. La segunda área que tuvimos que verdaderamente mirar y ajustar mucho también lo que fue el tema de gastos, tuvo que ver con el staff.
nosotros, o el circuit, es una instalación que a lo mejor es bastante tradicional y que estamos haciendo todo este trabajo de reposicionamiento comercial, pero en sus formas, en su día a día, los conceptos del teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo no era algo habitual. Tuvimos que implementarlo, la gente se tuvo que acostumbrar, tuvimos que comprar un montón de equipamiento que no teníamos para las personas para que pudieran desarrollar su tarea desde sus casas, proveer ciertos servicios, ser mucho más flexibles y desde, no sé, fichar con el celular desde la casa, que antes lo hacíamos evidentemente con el dedo cuando llegábamos al circuit, hasta lo que les decía, ¿no? De comprar equipamiento, de empezar a hacer las videoconferencias que ahora todo el mundo las hacemos y nos sentimos como muy cómodos. Claro, al principio fue todo un shock para los 50, 55 empleados que somos en el circuito. Tuvimos que medidas de acciones sanitarias y demás, como pruebas PCR y etcétera, como habrán hecho muchos de ustedes. Y la última área donde tuvimos una afectación muy grande fue en el formato de los eventos y lo que nos obligó a la renegociación de contratos con los grandes promotores con los promotores para los grandes premios, ¿no? ¿Por qué hablo de los contratos de los grandes premios? Porque de las 18 pruebas que yo les expliqué que teníamos, 16 pruebas son promotores que vienen y nos alquilan las instalaciones, ¿ok? Para venir y desarrollar su prueba. Y además nosotros aprovechamos y tenemos una serie de activos en esos contratos que explotamos para poder generar ingresos. En el caso de Fórmula 1 y MotoGP, que son los dos mundiales más importantes que hay en el mundo del motor, la ecuación es un poco diferente. Todos los circuitos del mundo donde se alojan esas pruebas le pagan a las organizaciones para que venga el mundial a correrse. Y ustedes dirán, wow, es un poco raro eso, ¿no? ¿Por qué la instalación o la ciudad va a pagar para que venga una prueba? ¿Dónde está y además son cánones muy importantes. En el caso de Fórmula 1 estamos hablando de más de 20 millones de dólares al año y en el caso de MotoGP más de 5. Entonces, uno diría, es un poco raro, ¿no? Este concepto, pero bueno, ¿desde dónde se explica por qué queremos alojar esta clase de eventos? En primer lugar, tiene que ver con un retorno económico. Y después les voy a mostrar detalles, voy a ir un poquito más rápido porque me voy a quedar sin tiempo si no, pero tiene que ver con un retorno económico. Cuando nosotros alojamos un gran premio de Fórmula 1, una semana en Cataluña llegan más de 100, 150.000 personas que vienen del exterior a alojarse, mirar el evento, gastar, etcétera, etcétera. Eso tiene un impacto indirecto en el territorio. ¿Está? Entonces hay un negocio para dinamizar la economía local. También hay un negocio para dinamizar la economía del país. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que gastan estas personas que vienen sobre todo del exterior se queda en recaudación de impuestos y todo ese dinero va al gobierno central, el famoso IVA, por ejemplo, que tenemos en todos los países o en casi todos los países. Y por último, hay una vidriera que ofrecen estas pruebas de televisación y retransmisiones a nivel global en más de 60 o 70 mercados, donde se posiciona Cataluña como un destino turístico de alto interés. Entonces, si ustedes quisieran pagar una campaña publicitaria para estar y para generar el impacto que genera en los medios un gran premio de Fórmula 1 o un gran premio de MotoGP, seguramente no alcanzaría el dinero para hacerlo. En cambio, pagando lo que les explicaba de los cánones, ustedes ya tienen la seguridad de que van a estar retransmitidos en más de 70 países durante varias horas un fin de semana, donde van a salir en todos los diarios en más de 70 países, en todas las revistas, en todos los portales. Ese impacto de promoción turística también es muy importante porque genera que mucho público en los años siguientes quiera venir a Cataluña, no solamente a los grandes premios, pero a hacer muchas otras cosas. Entonces es una vidriera turística. Para que ustedes se hagan una idea, un fin de semana de Fórmula 1 genera unos 165 millones de euros en la comunidad, en el entorno del circuito, en Cataluña, por decirlo de alguna manera. Entonces imagínense si no vale la pena hacer esa inversión de Canon. Lo mismo un mundial de MotoGP, un fin de semana, perdón, no el mundial entero, sino la fecha de mundial de MotoGP, casi 100 millones de euros. Y luego el impacto que tenemos por otras carreras son casi 80. Esto dice
que a fin de año nosotros generamos, además de lo que recaudamos de ticketing, de hospitalidad, etcétera, etcétera, que va todo para las cuentas del circuito, generamos un impacto indirecto de 340 millones de euros al territorio. Para que vean un poco los perfiles de los espectadores que les comentaba antes, cuando tenemos un Gran Premio de Fórmula 1 tenemos 70% de público extranjero y 30% de público local. El público extranjero en general tiene una media de gasto más alto que el público español, con lo cual, por eso la diferencia también en el impacto económico. Cuando tenemos MotoGP es un poco al revés, es un evento más local, hay un 70% de personas de España y un 30% del exterior. El impacto mediático, un poco lo que les explicaba recién, lo que tiene que, de Cataluña, no de Barcelona, sino de Cataluña, lo que tiene que ver, ¿no?, del share que toma la Fórmula 1, el motociclismo, el ciclismo en general, el Fútbol Club Barcelona, la ciudad de Barcelona y la política como promoción turística a escala global. El trabajo social que hacemos, se los cuento muy rápido. Tenemos 3 grandes áreas. Una es la reinserción laboral de exconvictos. Hay un servicio penitenciario muy cerca del circuito de Barcelona. Bueno, cuando algunos convictos terminan sus condenas y tienen que reinsertarse en la sociedad, nosotros ofrecemos algunos trabajos temporales para ellos, para que logren de a poco ir reinsertándose y poder generar algo de ingreso. Luego tenemos en todo lo que son nuestros eventos la recolección, la recategorización de todos los sobrantes de alimentos y luego los llevamos y los donamos. Y por último también hacemos aportaciones y uno de los partnerships más importantes que tenemos es con la Cruz Roja, ¿no?, para diferentes causas. Este año ha habido mucho del tema COVID. Entonces trabajamos 3 áreas desde lo social que tiene que ver con todo esto, ¿no? Siempre intentamos devolverle al territorio porque al territorio es al que más afectamos al final, ¿no? Las dificultades que nos presentó el COVID fue básicamente que tuvimos que cerrar el circuito y que no podíamos hacer carreras y que al día de hoy podemos hacer carreras y podemos hacer eventos, pero lo podemos hacer sin público. Entonces, bueno, en su momento, entre marzo y septiembre, hicimos algunas cosas. Por ejemplo, con Fórmula 1 tuvimos que atrasar el Gran Premio físico y real, lo tuvimos que atrasar de mayo a julio. Y entonces en mayo lo que hicimos fue un Gran Premio de Fórmula 1 virtual que se corría en el circuito de Barcelona-Cataluña con streaming para todo el mundo, donde invitamos además algunas personalities, ¿no?, algunos otros personajes del resto, no del resto, perdón, sino de otros deportes, como Kun Agüero, como Arthur Melo, bueno, volante del Barça hasta hace no mucho, Courtois, el arquero del Real Madrid, y algunos pilotos de Fórmula 1 participaron de ese streaming y de la carrera de Fórmula 1 virtual en el circuito de Cataluña. Van a ver ahora el impacto que tuvimos. Hicimos lo mismo con Rallycross y con el promotor que es Seven Mila. Hicimos lo mismo en una carrera especial que hicimos con Carlos Sainz, que es, bueno, hasta este año era el único piloto español que estaba corriendo en Fórmula 1. A partir del año que viene vuelve Fernando Alonso a la categoría y bueno, y nos va a dar esa dualidad de tener 2 pilotos, pero con Carlos Sainz hicimos un evento también que lo llamamos All Stars, junto con PlayStation, bueno, para generar contenido prácticamente y para cumplir con algunos objetivos que ahora les voy a mostrar. Un poco para que vean cuál fue el impacto del Gran Premio de España de Fórmula 1 virtual. Lo hicimos en la fecha que estaba originalmente planteado el evento real, que era en mayo. Tuvimos más de 2 millones de visualizaciones, 78 millones de impresiones, 465.000 visualizaciones en los canales de Twitch de los pilotos, 350.000 exhibiciones en, bueno, Facebook, YouTube, etcétera. ¿Okay? Bueno, fue para nosotros una iniciativa muy interesante. Luego el tema de Rallycross, lo mismo, más de 9 millones de followers en Facebook, Instagram 1.3, impactos que nunca habíamos tenido, la verdad, ¿no es cierto? Es cierto que en ese momento la gente también estaba como muy deseosa de poder, de acceder a contenido y no se lo podíamos dar en la pista, entonces se lo dimos en una pista virtual. Y por último, el evento que les contaba de Carlos Sainz, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de hacer estas carreras? El primero, mantener la interacción con la gente que nos sigue y que nos seguía y que nos va a seguir siguiendo, la generación de contenido. El segundo objetivo fue poner el foco en una audiencia más joven que la que habitualmente viene al circuito, que son los que nosotros consideramos los fans del futuro.
El tercer objetivo fue crear una plataforma nueva de exposición para nosotros mismos y para nuestros partners, porque no le estábamos pudiendo dar los eventos presenciales, entonces teníamos que honrar algunos compromisos con algún tipo de activo y plataforma. Bueno, esta fue una. El cuarto objetivo fue ocupar esa repercusión mediática que habitualmente tenemos por los eventos, bueno, pero desde otro lugar. Y por último, nos permitió abrir una nueva línea de negocio con marcas que a lo mejor están más dedicadas a la parte digital y generar nuevos assets comercializables que antes no teníamos. Así que, bueno, la verdad que como ejercicio fue evidentemente muy bueno. Nos abre un mundo de oportunidades nuevo que antes no teníamos y que es complementario con el real, con el físico, con el de la pista. No se superponen. Entonces, en ese sentido fue muy interesante. Y bueno, hasta aquí, como les decía, un poco lo que hacemos en el circuito a nivel estratégico, comercial, cuál es el posicionamiento que queremos darle para los próximos años. Y en la segunda parte de la exposición, la segunda mitad fue un poco la explotación, por qué hacemos las inversiones que hacemos, cuál es la importancia del circuito para el territorio y cómo también nos complementamos socialmente con los actores y los stakeholders que tenemos alrededor y que de alguna manera afectamos positiva y negativamente para que ellos también nos valoren como un activo para el territorio de Cataluña. Muy bien, Fran, muchísimas gracias por todos estos insights tan interesantes en un mercado tan competitivo como lo es sin duda el mercado europeo, el mercado español, pero también teniendo en cuenta un segmento muy específico, ¿no? Como no son los fans o los customers, en este caso de la Fórmula 1, de la MotoGP, y sobre todo con un desafío tan fuerte en términos de la ausencia de competiciones, ¿no? Que cuando hablamos de un recinto o una venue, en este caso, tal como lo expusiste claramente, el desafío de mantener la generación de contenidos en competiciones donde la competición como tal es el asset principal, sin duda fue un gran desafío, ¿no? Y sobre todo en términos de experiencias, que era uno de los activos principales que ofrecían a los clientes en términos de hospitality, food and beverage, y cómo fue todo migrando con un nuevo aprendizaje. Vos decías que quizás no les tomó tan preparado, pero yo creo que al final a prácticamente gran parte de toda la industria tuvo que dar un giro muy fuerte en términos de estrategias y creo que a todos igual nos tomó un poco sobre la marcha, un poco mal parados, pero que al final sirvió para redireccionar muchas estrategias, ¿no? Tenemos varias preguntas, Fran, pero lastimosamente nos quedamos un poco corto de tiempo. Así que, bueno, primeramente te agradezco por estos brillantes insights como siempre, un poco emulando la parte virtual de las frecuentes charlas que tenemos de esto, de otros deportes también y de la industria de Paraguay y otras industrias también, o de otra situación geográfica, mejor dicho. Pero nada, como siempre, un placer esta charla y esperemos que sigamos contando con este tipo bueno, de nuevas informaciones complementando también todo las diversas disciplinas deportivas que componen esta industria, ¿no? Así que, Fran, muchas gracias y te dejo para que puedas cerrar el panel con una conclusión tuya. Bueno, nada, el agradecido soy yo. Espero que en esta muy rápida presentación haya podido de alguna manera resumir lo que intentamos hacer a nivel comercial, estratégico y de operaciones y de impacto y de involucramiento con lo social en una instalación semipública como es el Circuit de Barcelona, su proyección y su impacto a nivel también turístico, ¿no es cierto? Y de aportación como un atractivo para turistas, para la ciudad y para el territorio. Ese impacto económico de 340 millones de euros, traté de explicarlo lo más rápido posible. Y a nivel del día a día, ¿no? Un poco de en qué invertimos nuestro tiempo. Entonces, yo nada más que agradecerte, encantadísimo de poder responder esas preguntas que a lo mejor por un tema de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero por favor escríbanme. Estoy en Twitter Letieri Fran, estoy en Instagram Fran Letieri Sports.
me escriben un correo al correo del Circuit, francisco.letieri@circuitcat.com, y si no, a través evidentemente del Paraguay Sports Summit, que tienen todos mis datos, por favor, escríbanles a ellos, y encantado de seguir compartiendo nada, estas experiencias, ¿no? Al final creo que es muy importante en regiones como de la que venimos nosotros, mercado específicamente aquí en Paraguay, es muy importante que miremos lo que sucede en otras latitudes e intentemos inspirarnos. Yo nunca hablo de copiar, no me gusta esa palabra porque creo que es imposible copiar y aplicar porque las realidades son diferentes, pero sí inspirarnos e intentar adaptar algunos conocimientos que pueda haber en otros lugares a nuestras realidades, y yo encantadísimo de aportar y de poder nada, hacer un vínculo de solución y de experiencias de lo que vamos haciendo aquí. Así que muchas gracias, felicitaciones por el evento y nada, a disposición de ustedes y de la audiencia para lo que necesiten. Un gran abrazo. Un abrazo, gracias, Fran. Cuídense.